Bien, hola, ¿qué tal con todos? Mucho gusto. Para nosotros es un privilegio poder contar de nuevo con ustedes acá en nuestro canal. Así como en las entregas anteriores, esta vez tenemos un muy buen tema que tratar con ustedes. Vamos a hablar acerca de derecho laboral y pues para esto tenemos un invitado de lujo. Él es abogado, fue director jurídico de la gobernación de la provincia del Guayas, fue director jurídico del Ministerio de Ambiente en Guayas, fue inspector de trabajo, actualmente él es abogado en libre ejercicio y es experto en el tema laboral. Él es titulado en la Universidad Técnica Particular de Loja, actualmente está cursando una maestría de Derecho Constitucional en la misma universidad. Él es el abogado Félix Montiel Cepeda, y para nosotros es un gusto poder contar con él acá, así que le damos la bienvenida. Félix, mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muchas gracias, Luis. Gracias a todas las personas que escuchan tu programa. Realmente para mí es un honor estar contigo en esta noche y poder compartir parte de los conocimientos que gracias a Dios y a mis padres y a mi esposa he logrado adquirir en el transcurso de estos años. Cuanto más un honor poder conversar contigo sobre temas relacionados al derecho laboral y en consecuencia a la empresa y a la economía del país, dado que nos conocemos de la época de la universidad, de la época de las aulas, cuando en aquellos tiempos yo aún estudiaba ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana. Es interesante cuando te escuchaba hablar sobre mi trayectoria profesional y académica, que yo no presento, por ejemplo, el hecho de que estudié ingeniería en contabilidad y auditoría porque no culminé la carrera. Sin embargo, aprobé hasta el cuarto año de la carrera y muchas veces me preguntan por qué no continué. Pero en todo caso, te puedo asegurar que el estudiar contabilidad, el estudiar auditoría, el haber aprendido algo de las finanzas, me ha servido muchísimo para poder asesorar a las empresas y a los clientes con los que he podido trabajar en el sector privado y poder tener un aspecto mucho más amplio respecto de la realidad del país cuando me ha tocado ejercer cargos públicos. Bueno, sí, yo te quiero agradecer por haber aceptado la invitación. Y sí, yo también recuerdo esos años en los que estudiabas contabilidad de auditoría y te recuerdo definitivamente como un estudiante muy destacado en esa carrera, ¿no? Y estoy seguro que, bueno, luego de ver tu vasta experiencia, veo que también te has destacado bastante en el derecho, ¿no? Entonces te agradezco por aceptar la invitación porque sin duda creo que puedes aportar mucho para las personas que nos ven. Entonces, yo quería comenzar preguntándote, ¿no? En una de las entrevistas pasadas, yo hablaba y preguntaba acerca de emprendimiento, ¿no? Entonces yo decía que hay varias limitantes para el tema del emprendimiento. Por ahí hablaba yo del tema del capital, hablaba del tema de tener una idea, y sin duda parte de tener un emprendimiento también tiene que ver con el tema laboral, porque el emprendedor no puede iniciar su empresa solo. De alguna manera va a tener que asociarse con alguien o va a tener que contratar a alguien para que lo pueda ayudar. Eh, Así a breves rasgos, ¿qué crees tú que un emprendedor de manera general necesitaría saber acerca del tema laboral en nuestro país antes de iniciar con un emprendimiento? A breves rasgos, de manera general, ¿qué crees que sería importante que ese emprendedor conozca? Mira, es un tema muy, claro, es una cuestión muy difícil de manejar a veces el derecho laboral en Ecuador cuando no lo conoces con exactitud o cuando no te asesoras con las personas adecuadas. Eh, Se han ido creando nuevas modalidades de trabajo en el transcurso de los últimos 2 años prácticamente, que podrían beneficiar a un emprendedor. Sin embargo, debe tener claro
toda persona que desea hacer un emprendimiento en el país, que sí tenemos una carga un poco alta en materia de tributos y también en materia laboral. En consecuencia, cuando contratas un trabajador, debes de saber qué modalidad contractual elegir en función de cuál es tu horizonte como emprendimiento. Evidentemente, todos cuando creamos un negocio, cuando tenemos una idea, cuando creamos empresa, lo hacemos con el objetivo de ver mínimo 10 años o más. Entonces, en ese sentido, hay un proceso de contratación de un personal al que muchas veces no le damos el valor necesario, pero que sí se debe empezar a valorar, y es el proceso de selección de personal. Si bien es cierto, existen personas muy capacitadas en materia de selección de personal que en la mayoría de los casos tienen una orientación a la psicología aplicada a los negocios, aplicada a la empresa, este proceso de selección de personal no debe dejarse pasar de lado, ya que es muy común en Ecuador y en América Latina en general que cuando creamos un emprendimiento tendemos a comentarlo con amistades o con familiares y decirle, oye, mira, qué sé yo, mi prima que está desempleada, le voy a decir que trabaje conmigo, o mi amigo, mejor amigo del colegio, de la universidad que no está trabajando, le voy a decir que trabaje conmigo. Y no es que está mal contratar a estas personas para que trabajen porque existe ya un grado de confianza por las cuales se las... Sin embargo, hay que dejar las reglas claras para no dañar las relaciones personales. Y en ese sentido es donde uno debe tener la asesoría adecuada, tanto en el proceso de selección de personal como en el proceso de contratación estrictamente. Y he escuchado que muchas personas se quejan de que en Ecuador hay altos costos de desvinculación, ¿no? De despidos. Pero qué importante lo que te escucho, porque tú partes de la premisa de tener un buen equipo o una buena persona de contratación, ¿no? De repente, si tenemos a una persona que es buena reclutando, que es buena seleccionando, posiblemente no vamos a tener que tener esos grandes costos de desvinculación, ¿no? De despido. Porque... Mira, perdón que te interrumpa, Luis. Existen dos maneras de ver el derecho en materia laboral y empresarial, que son las áreas en las que yo más me he desempeñado junto con el aspecto constitucional y ambiental en los que he incursionado en los últimos 2 o 3 años. Y es que, mira, tú tienes dos formas. La primera es y es a la que todos lamentablemente estamos acostumbrados. Tengo un problema, reacción. La segunda es la proactiva o la de prevención, es decir, prevengo el problema. Si tú buscas prevenir los problemas y, por ejemplo, cuando tú tienes un buen sistema de selección de personal, es probable que disminuya tu rotación de personal. Y al disminuir tu rotación de personal, van a disminuir tus gastos de liquidación de trabajadores. Y te escuchaba también decir de que tengo que ver qué tipo de actividad voy a tener para poder seleccionar también qué tipo de contrato voy a suscribir con mi empleado. ¿Qué clase de contratos hay en la actualidad que hacen tan sensible esta selección de manera inicial? ¿Por qué no contratar a todos con un contrato indefinido o con un contrato parcial? ¿Qué tiene que ver el tema de la actividad? Ya, a ver. Mira, por ejemplo, existen actividades en las que muchas personas hoy en día están incursionando y te voy a poner un ejemplo sin dar nombres obviamente de posibles clientes. Hace 10 minutos antes, 15 minutos antes de comenzar la entrevista, estaba conversando con un amigo mío, que es abogado también, y que se dedica mucho al derecho penal. Sin embargo, no conoce este tipo de materias y él está incursionando en un emprendimiento en materia agrícola. Se compró una pequeña finca y está haciendo, van a hacer una siembra de ciertos productos, ¿no? Ecuador es un país eminentemente agrícola, es muy productivo, exportamos muchísimo al extranjero, a Estados Unidos, Europa, y en consecuencia debemos de asesorarnos de la manera adecuada. Por ejemplo, en el tema de producción existen modalidades de contrato específicas para ese sector, donde podemos contratar un trabajador
de acuerdo a las necesidades de la empresa en función de la producción agrícola, ya que existen diferentes tipos de productos agrícolas que son cíclicos, es decir, periodos de tiempo en el que yo voy a necesitar a un equipo o una cuadrilla de trabajadores, quienes evidentemente van a estar afiliados al Seguro Social, van a tener cubierto su tema de seguridad y salud ocupacional, sus equipos de protección personal. Todos estos aspectos deben de ser cubiertos, pero se va a generar una relación laboral discontinua o temporal. ¿A qué me refiero con discontinuo? Estamos acostumbrados al trabajador que va de lunes a viernes al trabajo, a veces el día sábado, 8 horas al día. Cuando la realidad actual del mundo en el que vivimos, en ocasiones genera necesidades especiales, como la que te estoy diciendo, un trabajador que va a laborar 2 semanas en el mes en arreglo trabajos agrícolas, luego va a estar 2 semanas sin trabajar, luego va a regresar 2 semanas después o una semana, luego puede que esté 2 semanas parado, nuevamente una semana, no sé si me hago entender. En ese sentido, es un tema cíclico, por ejemplo, el tema agrícola, y para esto necesitas una modalidad contractual que se ajuste a las necesidades de esa empresa. Por ejemplo, en el tema de ventas fuera de provincia, en el tema de la producción de camarón, por ejemplo, que es muy dada acá, ciertos tipos de productos también. Entonces, hay que entender en qué actividad estoy incursionando. O, por ejemplo, en el tema de turismo, si me quiero poner un restaurante, incluso en ese aspecto hay ciertas modalidades contractuales actuales que te permiten contratar un trabajador durante un año y renovar ese contrato durante un año más. Para no atarte a una relación laboral indefinida. El problema en la relación laboral indefinida, y no estoy en contra de ello, es que lamentablemente en la mayoría de los casos, todos, pero sí en la mayoría de los casos, los trabajadores, una vez que culminan su periodo de prueba de 90 días, comienzan un debacle en su rendimiento. Entonces, a veces debacle en el rendimiento se debe a factores internos del negocio, es decir, a factores que dependen muchas veces del mismo empresario, del mismo emprendedor, que disminuye su calidad del servicio, y en ocasiones este debacle también se debe a factores externos, es decir, cuando el mismo trabajador dice, bueno, yo ya tengo mi trabajo fijo, ya tengo más de 6 meses aquí, ya no me van a votar, mi contrato es indefinido, y bajan su rendimiento. Entonces, el trabajador que nos escucha, que nos va a escuchar en la repetición del programa, obviamente, debe saber que el trabajador tiene un cliente. El cliente del trabajador es su jefe. El trabajador necesita de su jefe, pero a su vez el jefe también necesita del trabajador, porque el jefe no puede estar haciéndole al trabajador y cubrir todos los turnos que cubren sus distintos trabajadores. Por eso él necesita un equipo de trabajo. Por eso se llama equipo. Y por eso la relación laboral es bilateral y directa. Por eso es importante trabajar en mecanismos de comunicación interna dentro de las empresas a efectos de que tanto el trabajador se sienta valorado en su puesto, como el empleador sienta que se está valorando el esfuerzo que él hace por mantener invertido su capital y generar empresas y generar ganancias. ¿Y en qué se diferencian estos contratos de lo que algunas personas llaman precarizar el trabajo? Y recuerdo en algún momento que escuchaba el término flexibilización laboral. Y algunos decían que era un término usado para esconder el tema de la precarización laboral. ¿En qué se diferencia esta precarización que sin duda había en años anteriores con estos contratos que se adaptan a la actividad? Mira, tú has tocado un punto muy importante, y si bien es cierto, tú y yo somos bastante jóvenes para lo que se vivió en la época de los 90 o principios del 2000, del 2004 aproximadamente, en los que quizás aún estábamos en nuestra carrera universitaria o antes, incluso quizás colegio, pero los registros históricos no mienten. Efectivamente, antes del 2008, cuando se eliminó la terciarización laboral, sobre todo, existió una precarización laboral terrible en la cual un trabajador no llegaba nunca a una jubilación, nunca llegaba a un proceso prácticamente de liquidación porque lo pasaban sacando, cambiando de razón social, sacando, cambiando de razón social y así sucesivamente. Entonces se vulneraban los derechos laborales. En este caso, no es así.
¿Por qué? Porque antes, inclusive el trabajador ni siquiera se le afiliaba a la Seguridad Social. El mismo Código de Trabajo te habla de posibilidades en las que no tienes afiliado a tu trabajador a la Seguridad Social, que son cosas que deberían reformarse en el Código. Entonces, hoy en día, las nuevas modalidades contractuales exigen al empleador que, primero que todo, afile al trabajador a la Seguridad Social desde el primer día de trabajo. Y por ahí ya deja de ser precarización laboral. Y por otra parte, le exige que cumpla las medidas de seguridad y salud ocupacional, referentes a los equipos de protección personal y referente a todas las medidas que se deben de cumplir en función de la actividad o el cargo que el trabajador va a ejercer. En ese momento, creo yo, se está rompiendo el tema de la precarización laboral, que es lo que sí vivía el país. Ahora bien, esto no quiere decir que pasados los 2 años, en el caso de un trabajador, vayamos a necesariamente terminar la relación laboral. Luis, yo tengo una expresión que siempre se la digo a tanto trabajadores como empleadores, porque me ha tocado defender a muchos grupos de trabajo. Y es que al buen trabajador nadie lo quiere dejar ir. Si una persona es buen trabajador, el jefe no quiere que se vaya. Lo tiene al lado de él durante todo el tiempo. ¿Por qué? Porque sabe que esta persona le va a ayudar a hacer crecer su negocio y que esta persona va a crecer con él. Yo conozco testimonios de trabajadores cuyos jefes, cuyos patronos, en algún momento hasta le ayudaron económicamente para temas personales. Por ejemplo, conozco un familiar mío que trabaja en una compañía que su jefe hasta un carro a la empresa que ya estaban por vender, por liquidar, por renovación de flota, le dijo, mira, ingeniero, mi familiar es ingeniero, le dijo, mira, ¿sabes qué? Tú estás, había tenido un par de accidentes en moto, entonces, en una moto que él tenía donde se trasladaba al trabajo. Le dijo, mira, yo creo que tú necesitas más esta camioneta la empresa la va a vender porque ya se le dio de baja el activo fijo, ya está totalmente depreciada y cuesta tanto. Queremos dártela a ti y te la vamos descontando del sueldo. Se la juntaron 1 año. Al cabo de 1 año, todavía algo por pagar. Y le dijeron, mira, ¿sabes qué? No te vamos a dar utilidades el siguiente año y queda saldada la camioneta. Es decir, ejemplos como este de buenos trabajadores que no solamente se ganaron su sueldo como tal, sino que se ganaron la buena voluntad de su empleador, demuestran que si una persona trabaja de la manera adecuada, dando lo mejor de sí, porque el trabajo lo que te ayuda es a la realización personal. Lo primero que tú tienes que buscar cuando estás realizando un trabajo es desarrollarte tú como persona y dentro de tus capacidades y de tu formación que tú has recibido, aplicar lo que tú has recibido. Entonces, si tú logras encontrar ese kit que es hacer un trabajo que se ajuste a lo que tú estás buscando, evidentemente no va a haber posibilidades de que aún teniendo una modalidad contractual de 1 año, de 2 años, vas a continuar laborando. Yo no creo mucho en esto de los extremos. Hay personas que creen que la empresa siempre es el malo de la película y no es así. A veces el malo es el trabajador, a veces el malo es la empresa, a veces los malos son los dos. Correcto. Y de lo que se trata no es de competir en cuál de los dos saca más ventaja, sino en tener una buena relación, ¿no? Una buena relación entre los dos en la que ambos tengan algún tipo de beneficio. Y como bien dices, cuando una persona es buena trabajando, el empleador no lo quiere dejar ir. Y al contrario también, cuando el empleador es bueno, el trabajador no se quiere cambiar, No. quiere mantenerse ahí. Pero a veces suceden eventos que no están previstos por el empleador, ¿no? Por ejemplo, como tú bien sabes, estamos en una pandemia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Correcto. Y muchas empresas, muchos emprendimientos han cerrado, han quebrado, y, y eso ha obligado a muchas personas a salir de sus puestos de trabajo. En esos casos, nuestra ley contempla algún artículo especial. Los empleados tienen que recibir de todas maneras sus indemnizaciones completas, o hay algo especial ahí. A ver, mira, el tema arrancó muy fuerte en el mes de abril del año anterior, cuando la pandemia empezó a tocar su pico entre marzo, abril y las primeras semanas de mayo. Y muchas empresas, al haber suspendido su jornada por disposición del gobierno, de hecho, empezaron a sentir el debacle económico de no poder cubrir los sueldos. En consecuencia,
empezaron en algunos casos mal utilizar, ¿cierto? El que hablaba de una terminación de la relación laboral por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el caso fortuito fuerza mayor luego fue aclarado por la Asamblea Nacional mediante una disposición interpretativa donde mencionaba que si el negocio no había cerrado en el 100%, no aplicaba el caso fortuito fuerza mayor. Sin embargo, es interesante analizar de que si una relación laboral fue terminada de la manera inadecuada, debe de pagarse la indemnización correspondiente. El despido intempestivo no es más que una terminación unilateral de la relación laboral. Cuando termina unilateralmente la relación laboral, debe de cubrirse una indemnización hacia la parte más débil de la relación laboral, que en este caso es el trabajador. Ahora, determinar si la terminación unilateral de la relación laboral fue de manera forzosa o no forzosa, es decir, fue bien efectuada la terminación o mal efectuada la terminación de la relación laboral, es algo que de acuerdo a la lejana es únicamente competencia de un juez de trabajo. O sea, si una empresa cierra por el tema de la pandemia, por fuerza mayor, ¿está obligado o no a pagar una indemnización? Está obligado. A ver, si cerró totalmente y logra probar en un juicio laboral, que cerró sin hacerlo dolosamente, no está obligado. Pero si el negocio no se liquidó, ahí sí está obligado a pagar la indemnización. Conozco muchas personas que lamentablemente perdieron su trabajo, les aplicaron el tema de la fuerza mayor, pero no le aplicaron a toda la empresa, le aplicaron a la mitad, y la otra mitad o a los dos, tres que eran inclusive a veces familiares, los mantuvieron afiliados al IES. Entonces eso fue un error de quienes mal aplicaron, porque de esa forma demostraron de que el negocio no cerró, que lo que hicieron fue disminuir su nómina, que es algo distinto. Y al disminuir la nómina no se podía aplicar esta normativa. Cuando se cesaba la actividad, y de eso tú me entiendes perfectamente en el tema tributario incluso, cuando se cesaba la actividad, se daba pauta para poder aplicar el tema del caso fortuito fuerza mayor. Pero si no se había cesado la actividad, no había la posibilidad de aplicar esta norma y en consecuencia tenías que pagar las indemnizaciones. Ojo, estoy hablando de cesar la actividad, no suspenderla temporalmente, que son términos distintos. Y como dicen, echa la ley, echa la trampa. Y sin duda hay Bueno, algunas personas que buscan la forma de aplicar el artículo aun cuando no hayan terminado su actividad. Pregunto, ¿qué sucede si una compañía es disuelta, liquidada, cancelada, ¿no? Cierra totalmente su operación, pero las mismas personas crean otra compañía? En ese caso, ¿se considera que la actividad ha terminado por caso fortuito o no? ¿Qué debe hacer un empleado que fue despedido en esos términos y se da cuenta que estas personas, este empleador, creó otra empresa para contratar a ciertas personas y a él no lo contrató? bueno, tú lo acabas de decir, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es muy difícil el caso que me pones y sería netamente competencia del Ministerio de Trabajo e incluso del IES, que diría yo, eh, iniciar inspecciones en ese tipo de escenarios para determinar bajo una denuncia formal del trabajador si es que existió o no existió, inclusive un posible dolo de parte del empleador, porque podían haber liquidado una compañía, como tú dices, y haber creado una nueva empresa con los mismos accionistas. Ahora, ¿qué pasaría si son tan hábiles o tan astutos o tanta viveza criolla, como veces, de que cambien los accionistas, pero es la misma actividad y es una razón social similar inclusive? Entonces, esos son pequeños vacíos que quedan en la ley, en la legislación ecuatoriana y que también no son cubiertos por inspecciones adecuadas por parte del Ministerio de Trabajo. Pero en todo caso, los empleados que se percaten de esto pueden ir al Ministerio de Trabajo. Pero por supuesto, el Ministerio de Trabajo tiene la competencia absoluta para iniciar las inspecciones y las investigaciones correspondientes, que incluso podrían terminar en una posible acción penal, te cuento, porque este tipo de cuestiones laborales pueden incluso terminar en materia penal en la Fiscalía. Así que a los empresarios o emprendedores que nos escuchen o que nos están escuchando, nos vayan a escuchar en el futuro,
a tomar muy en cuenta. Muchas veces se piensa que la fiscalía o la materia penal está solo para sicariatos, asesinatos, estafas y cosas así, ¿no? En la realidad existen los delitos financieros, existen los delitos tributarios, existen los delitos relacionados a la materia laboral incluso. Y un empleado que es despedido en condiciones normales, tiene derecho, como bien dices, a sus indemnizaciones. ¿A qué tipo de indemnización tiene derecho? ¿Es igual si renuncia a si es despedido? Entiendo que hay una diferencia, ¿no? Claro, a ver, bueno, la renuncia en el Código de Trabajo, te cuento, realmente no existe. Lo que existe es la figura del acuerdo de las partes. Es decir, cuando el trabajador expresa su voluntad de terminar la relación laboral porque le ha salido un nuevo trabajo, por ejemplo, porque tiene algún tema familiar, o qué sé yo, y decide poner su renuncia, lo que nosotros le llamamos renuncia. ¿Por qué digo que la renuncia no existe? Porque no se puede renunciar a los derechos laborales. Lo que se le está diciendo al empleador es que, mira, por X motivos, yo ya no puedo seguir, pongo mi renuncia, quiero dejar de trabajar hasta tal fecha, y el empleador se la acepta. En el momento en que el empleador se la acepta, se configura un acuerdo de las partes, que es el numeral 2 del artículo 169 del Código de Trabajo. Ahora, ¿qué pasa si el empleador no se la acepta? Le dice, oye, aguanta, yo no quiero que tú te vayas del trabajo, tú eres un buen trabajador, tienes que darme 15 días más. Es lo que muchas veces ocurre. En ese momento se configura otra figura que se llama desahucio, que es cuando el trabajador le comunica al empleador que él ya no puede seguir trabajando, por ejemplo, porque le salió un nuevo trabajo. Entonces, ahí el empleador ya no tiene la opción de aceptar o no aceptar. Sencillamente tiene que terminar la relación laboral porque el trabajador lo ha solicitado y se recibe una compensación del 25% de la última remuneración completa por cada año de servicio completo que se haya recibido. Por poner un ejemplo, trabajé 5 años en un lugar, trabajé 5 años en un lugar y mi sueldo era $500, el 25% es más o menos 125, multiplico 125 por los 5 años que tengo. ¿Qué pasa si tengo 5 años, 2 meses? Se cuenta solo 5 años. Entonces, multiplico 125 por 5, da más o menos 625, si mi cálculo no me falla, y esa sería la bonificación por desahucio. En el mismo ejemplo, ¿qué pasaría si lo despiden, si terminan unilateralmente la relación laboral? Gana los mismos $500, ha trabajado los 5 años, 2 meses que yo te estaba poniendo de ejemplo. En ese escenario, cuando te despiden, tienes derecho a la bonificación por desahucio, a los $625 que he calculado en este momento, y adicionalmente tienes a una remuneración por cada año de servicio, con la diferencia que en el cálculo de la indemnización, la fracción de año se contabiliza como año completo. Entonces, si esta persona trabajó 5 años, 2 meses, ya no se calcula la indemnización sobre 5 años, 6 años. Entonces se multiplica $500 por 6, referente a los 6 años. 5 por 6, 30, serían $3,000. $3,000 la indemnización por despido intempestivo, más los $625 de la bonificación por desahucio. A eso obviamente se le sumaría los proporcionales de 13º, 14º, vacaciones si no la ha gozado y cuestiones similares que son mucho más pequeñas, obviamente. Justo ahora que te escuchaba hacer estos cálculos, recordaba el inicio de la entrevista, ¿no? Cuando me decías que habías también estudiado contabilidad y auditoría, ¿no? Y qué beneficioso tiene que ser para ti combinar ambas disciplinas, ¿no? Lógico. Tenía otra consulta en relación a esta ley de apoyo humanitario que se publicó el año anterior. Pero antes de eso, ya que tocamos el tema de las indemnizaciones, estaba pensando, ¿y qué pasa con aquellas mujeres que están embarazadas o personas que tienen alguna discapacidad y son despedidas? Buenísimo. ¿Estas personas también tienen derecho a la misma indemnización? Es un tema muy, muy bueno el que acabas de tocar. Es un tema muy bueno. Mira, en el caso de las mujeres embarazadas, y lamentablemente pasa mucho en Ecuador, hay otras legislaciones donde la normativa es distinta. Tú debes de probar que el despido intempestivo, que la terminación de la relación laboral fue producto del embarazo.
Es decir, que no fue por otra causa, sino que fue producto del embarazo. Eso pasa de acuerdo al common law, en la legislación americana, por ejemplo. A una mujer embarazada en Estados Unidos, tú puedes terminar el contrato de trabajo y no necesariamente tienes que indemnizarla, porque en ese caso tiene que la mujer, o sea, es decir, la víctima, demostrar que se terminó la relación laboral producto de su gestación, producto de su embarazo. En cambio, en el caso de la legislación ecuatoriana, es distinta y el solo hecho de que esté embarazada y la relación laboral de manera unilateral e incluso que esté en periodo de lactancia durante 12 meses posteriores al parto, tiene derecho a una indemnización de 12 meses de remuneración. Entonces, más las indemnizaciones de despido intempestivo. Ojo, en el mismo ejemplo en el que hemos estado hablando del trabajador de $500 que tenía 5 años, ¿ya? Bajo el mismo patrón, vamos a asumir que este trabajador de 5 años, de $500, no era un hombre, sino que era una mujer y estaba embarazada. Entonces, en ese escenario, tendría que pagársele, si estuviese embarazada en periodo de lactancia y se terminó la relación laboral, tendrían que pagarle 12 meses de remuneración. 12 por $500, estamos hablando de $6.000. $6.000 sería la indemnización producto de lo que se llama, de acuerdo al 195 del Código de Trabajo, discriminación. Pero sí puede ser despedida. En algún momento me parece haber leído, no sé si fue en un proyecto de ley, en donde se establecía de que el despido de una mujer embarazada era ineficaz. ¿Eso terminó pasando? Esa es la palabra correcta. La palabra correcta es despido ineficaz. Despido ineficaz lo determina la ley. Otras legislaciones le llaman despido nulo. Yo tengo la idea jurídica y espero con la ayuda de Dios poder en algún momento presentar esta propuesta en la Asamblea de que se eliminen esos términos, porque la realidad es que hay un derecho del empleador, y con esto no me estoy poniendo del lado del patrono, pero es un derecho del empleador desvincular a un trabajador. Lo que él tiene que hacer es pagar la indemnización, y es lo que aquí en este país a la gente no le gusta hacer, lamentablemente. Entonces, si él dice, yo ya no quiero contar con esa señora, pues yo ya no quiero contar. El tema es que la indemnice. Por eso la palabra indemnización nace del indemne, o sea, de una persona que no tiene la culpa de lo que le están haciendo. En este caso, una mujer embarazada. Entonces, existen dos posibilidades para la mujer embarazada, te cuento, Luis. Se encuentra en esta situación, ella puede decir una acción de despido ineficaz en la corte que la están despidiendo y el juez ordena el reintegro. Es decir, ella continúa y ya en una audiencia se puede determinar si es que continúa laborando o si ella quiere terminar la relación laboral. Si ella quiere terminar la relación laboral, tiene que pagar la indemnización. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que ninguna mujer a la que el empleador le gritó, a la que le dijo que se largue, a la que le dijo que no quiere contar con ella, a la que quién sabe de qué manera la trató, ya no quiere pues continuar laborando en ese lugar, ¿cierto? Es algo lógico, somos seres humanos. En consecuencia, en el 99% de los casos, las mujeres embarazadas deciden que le den la indemnización, aparte de que es bastante alta. Entonces, 12 meses de remuneración en este caso, más los 6 sueldos que mencioné, porque tenía 5 años, 2 meses, serían $3.000, ¿correcto? $3.000 de indemnización por despido, más $6.000 por indemnización por despido ineficaz o discriminación por embarazo, estaríamos hablando de $9.000, más los 625 que inicialmente hablamos por desahucio, ¿correcto? O sea, estamos hablando ya casi $10.000. Imagínate, o sea, ahí es donde volvemos al inicio de la entrevista de que muchas veces contratar en Ecuador es caro. Ahora, en el otro posible caso, que es qué pasa si el trabajador tenía una discapacidad, o incluso si no tenía una discapacidad, sino que tenía un hijo con discapacidad, una esposa con discapacidad, o alguna persona con discapacidad de una relación consanguínea directa que estaba bajo su cuidado y su protección inclusive, se lo registra como trabajador sustituto. Y hay un dictamen de la Corte Constitucional que dice que aun cuando el empleador no lo registró como trabajador sustituto, él es un trabajador sustituto por cuanto está bajo su cuidado y protección una persona con discapacidad. En consecuencia, tiene derecho a una indemnización especial de la Ley Orgánica de Discapacidades, que es de 18 remuneraciones del trabajador. Entonces, ¿qué pasa si la persona de la que estamos hablando no era una mujer embarazada, sino que era una persona con discapacidad
o un padre o madre de familia que a su cargo tenía un hijo con discapacidad severa, mayor al 70%, si mal no recuerdo, y tendría que pagar el empleador 18 remuneraciones. En este mismo ejemplo, de un sueldo de $500 mensuales, por 18 remuneraciones, estamos hablando de $9,000 de indemnización por discapacidad, más los $3,000 iniciales de los que hablamos por despido intempestivo, más los $625 que hablamos por bonificación de desahucio. En consecuencia, estamos hablando de $12,625 aproximadamente que tendría que recibir de liquidación más los beneficios de ley. Y una curiosidad, no para que lo calcules, solo por no, ya más cálculos no. Solo por curiosidad. Y si tiene ambas condiciones, y si está embarazada y tiene discapacidad, o sea, los beneficios... no, pues ya mejor que cierre el negocio. ¿Los beneficios se suman o se elige el mayor? Se suman. Llegamos a los $18,625. Wow, bueno, está bien. Bueno, entonces, como te decía, volviendo al tema de la ley humanitaria, yo veía que no solamente había este tema de la fuerza mayor, del cierre y el despido por fuerza mayor, sino que también hablaban de la disminución de la carga horaria y la disminución del sueldo, ¿no? Sin duda, habrá empleadores que quieren seguir operando, ya sea porque ven que todavía tienen una oportunidad de recuperación, o quizás porque no tienen el dinero para afrontar el costo de desvinculación, las indemnizaciones. Y lo que quieren hacer es seguir operando, pero debido a todas estas restricciones que tenemos, lo tienen que hacer en menor tiempo, ¿no? En un horario menor, con una carga horaria menor, y tal vez con un sueldo del empleado menor. Esto se puede todavía hacer. ¿Había algún plazo específico para hacerlo? O no se puede. En algún momento escuché yo, antes de esta ley humanitaria, que disminuirle el sueldo a un empleado ya se consideraba despido. ¿Eso todavía sigue siendo así o ahora es diferente? A ver, disminuirle el sueldo a un trabajador sin su consentimiento es causal de visto bueno y en consecuencia de pago de una indemnización por despido intempestivo por parte del empleador. Sin embargo, con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario se generó la posibilidad de disminuir la jornada de trabajo a una jornada parcial, con el fin de sostener la mayor cantidad de empleos posibles, es decir, de evitar más desvinculación y más gente desempleada. Es una medida parche, una medida temporal que no debería de tomar más de 2 años para ningún tipo de empresa, de acuerdo a la misma ley, sus reformas y reglamentos, pero es una medida con la que yo personalmente, como abogado a nivel profesional y conocedor de la materia de derecho laboral, tanto es así que doy conferencias para el Colegio de Abogados del Guayas, no estoy de acuerdo. Considero que la medida de la reducción de la jornada laboral, si bien es cierto, fue necesaria inicialmente en un momento producto del caos que generó la pandemia del COVID-19 en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, quizás agosto del año 2020. Posterior a estas fechas, la carga viral y la infección y todo el proceso que se generó varió muchísimo. Es cierto que hoy en día estamos viviendo un nuevo estado de excepción con ciertas restricciones que las vemos en nuestro día a día, pero estoy convencido de lo que te estoy diciendo, de que esta medida se exageró en el tiempo, ya que se está generando lo que yo le llamo un bucle. En inglés hay una palabra en bucle, es una especie de una burbuja, una burbuja laboral. ¿Por qué? Porque tú tienes una persona, en el mismo ejemplo, que ganaba $500 mensuales, y hoy en día ya no está ganando 500, sino que está ganando 300 con la reducción de jornada laboral. Esa persona tenía una planificación mensual y anual con un ingreso promedio de $500, pero hoy en día que se le ha reducido su jornada, si bien es cierto, trabaja menos horas en el día, entre comillas, porque no siempre se da esto, el Ministerio de Trabajo no está haciendo bien su trabajo en ese sentido, y ya no puede sostener su economía familiar con una reducción de jornada laboral y en consecuencia de remuneración.
Entonces, esto era una medida que debe haberse tomado por una periodicidad de 180 días. Mi criterio profesional es que se debe haber tomado por una periodicidad de 180 días y que pasado los 180 días debía de contarse con una autorización del Ministerio de Trabajo para que se pueda renovar. ¿Autorización en qué sentido? En que se demuestre financiera, económicamente y físicamente, incluso a través de una inspección específica a la empresa, de que la empresa necesitaba renovar por una única vez esta disminución de la jornada, a efecto de que las empresas que ya podían despegar, por así decirlo, paguen a sus trabajadores el 100% de sus remuneraciones. Y las empresas que definitivamente, por la realidad de su sector del comercio, no pudieron despegar, ejemplo, el turismo, los restaurantes, los hoteles y demás, obviamente no iban a poder sostenerse y iban a necesitar estas reducciones especiales. Pero dejarlo así abierto como se lo dejó, para que prácticamente cualquier empleador del país lo aplique de manera indiscriminada, lamentablemente está generando vulneraciones de derechos laborales, violaciones de derechos laborales e incluso, diría yo más allá, posibles vulneraciones de derechos humanos. Y como bien dices, efectivamente, esto está generando mucha vulneración de derechos, ¿no? Yo escuchaba ayer el caso de un amigo que me decía que su esposa estaba en una empresa que se había cogido a esto de la disminución de horas. Ya no trabajaban 8 horas, sino que me parece que trabajaba 6. Y ya no ganaba el sueldo completo, sino que ganaba el sueldo en proporción a las 6 horas trabajadas, pero que como ella se encargaba de la parte contable, las 6 horas no le alcanzaban para trabajar, y como estaba en teletrabajo, pues ella realmente no es que bajó de 8 horas a 6 horas, sino que ahora está trabajando 12 horas, ¿no? Y le pagan por 6, ¿no? Entonces, sin duda, este es solo un ejemplo, ¿no? de los abusos que se pueden dar con esta ley. ¿Y qué hacer? ¿Qué pueden hacer estas personas? Porque me imagino que también eh, tienen que tener algo de miedo, ¿no? Si van al Ministerio de Trabajo y ponen alguna queja, a lo mejor son despedidos. ¿Qué pueden hacer estas personas? Mira, lamentablemente, el Ministerio de Trabajo nos queda debiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo en este aspecto, ya que no se hacen la cantidad de inspecciones necesarias, no se le da una protección al trabajador cuando hay denuncias anónimas, porque lo ideal sería que existen este tipo de temas, se trabajen a través de denuncias anónimas. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, el empleador se termina enterando de quién fue o quiénes fueron los que pusieron la denuncia, y en consecuencia se termina revictimizando al trabajador. Entonces, yo creo que en los últimos 2 años, ¿sí? 2 años, los ministros de trabajo nos quedaron debiendo, ¿no? No es por lanzarle flores a un amigo con el que yo trabajé, el abogado Raúl Ledesma, sino que creo que hasta cuando él fue ministro las cosas se manejaron bastante bien, pero ya después de eso empezó a trastabillar mucho el tema del Ministerio de Trabajo, y en consecuencia en el último año y medio se ha manejado muy mal el tema. También hay que reconocer que el ministerio ha tenido muchas falencias en el sentido de que ha disminuido mucho su presupuesto, en consecuencia sacaron mucho personal, hay menos personal para trabajar, hay menos inspectores de trabajo, obviamente tiene mayor carga laboral, o sea, es todo un círculo, ¿no?, de circunstancias. Pero lo que sí está claro es que se debería proteger más al trabajador en el sentido de que deberían existir denuncias 100% anónimas. Ok, entiendo. Bueno que nuestra audiencia sepa esto. Bueno, yo te quiero agradecer, Félix, por tu tiempo. Sin duda ha sido valioso todo lo que nos has comentado, y nuestra audiencia también lo va a valorar así. Yo te agradezco por la invitación, y solo te dejo con un pequeño mensaje final que le deja a la audiencia que sin duda está sumergida en esta crisis y necesita tal vez un mensaje de esperanza. ¿Qué les puedes decir como mensaje final? Mira, primero que no hay mal que dure 100 años. Entonces, yo creo que el tema se va a superar. En el tema económico vamos a salir adelante. Muy pronto ya esta cuestión va a desaparecer. Tengo confianza en que la economía se va a restablecer, va a mejorar, se va a restaurar. Que los invito a aquellas personas a que están escuchando esta entrevista o que la vayan a escuchar en el futuro, si tienen alguna duda, alguna consulta,
o necesitan alguna asesoría para su emprendimiento, con todo gusto, mi número de teléfono es el 0980-169-373. Luis igual creo que lo va a colgar luego en la página, pero la idea es que tengan la asesoría adecuada. Muchas veces vamos a un médico y estamos dispuestos a pagar consultoría por nuestra salud, que es muy importante. Lo mismo es con el contador, con el asesor financiero, con el asesor legal. Es necesario tener esta asesoría, esta consultoría, esta guía, por cuanto podemos estar cayendo o en una línea muy gris que nos puede llevar hacia un delito inclusive o a sanciones administrativas por parte de las autoridades del gobierno, y por otro lado, a que existen herramientas jurídicas actuales que nos permiten mantener nuestro negocio, mantener nuestra empresa y poder seguir trabajando sin cometer ningún inconveniente o sin tener ningún inconveniente con las autoridades. Por otra parte, si quien nos escucha es un trabajador y ha vivido o está viviendo una de las situaciones antes mencionadas, pues de igual manera, debe entender que si él se esfuerza un poco más, si él encuentra quizás el trabajo en el que está laborando en este momento no es el que él estaba buscando, más lo hace por necesidad, pues bueno, lo invito a buscar un empleo en el que sienta que se va a desarrollar profesional y personalmente, que es lo más importante. Buenísimo. Te agradezco mucho entonces, Félix. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Luis. Cuenten conmigo. Chao, chao.